Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a casa del Señor. Vamos a ponernos de pie y tener una palabra de gracia. Ante Padre que estás en gloria en esta mañana, queremos darte gracias por dejarnos estar en este lugar, Señor. Venimos aquí para agradecerte, Señor, lo bueno que has sido con nosotros en esta semana que ha pasado. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Estamos aquí para alabar tu nombre, Señor, y glorificarte. Bendice este servicio y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar tu nombre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor en esta mañana. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso.
eternidad. Gloria a Dios. Vamos a ir alabando su nombre. Decirle: las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. El Señor nos ha dado esa libertad, ya no estamos condenados a esa muerte eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar su nombre. Saludarnos unos a otros.
Vamos a continuar adorando al Señor en esta mañana. ¿Quieren seguir cantando, hermanos? Amén. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida, entrego a ti. Yo ofrezco todo.
Vamos a terminar este tiempo con este canto. Mi roca, dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Pongamos atención a la letra, hermanos. Dice: de nadie más dependeré. ¿Dependemos de nosotros mismos o dependemos del Señor? Debería de ser así todo el tiempo, ¿verdad? Pero a veces lo carnal nos gana, ¿verdad? Y queremos solucionarlo todo con nuestras propias fuerzas, sin saber que dependiendo del Señor todo va a salir bien. Él tiene control de nuestras vidas. Él sabe lo que nos va a pasar mañana. Nosotros no sabemos nada de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Ponernos en las manos de Él y confiar en Él. Gloria a Dios. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es fiel. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es fiel. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es fiel. Así es, la Santa Cobertura de nuestra roca, solo en ti confiamos, Señor. Padre, en esta mañana queremos poner en tus manos el mensaje, Señor. Queremos poner en tus manos a nuestro pastor, que tu palabra, Señor, penetre en nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres grande, Señor. Tú has dado tu vida, Señor, has derramado tu sangre por nosotros. Padre, tú eres grande. Te alabamos, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenos días. Pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este domingo de Palma, ¿verdad? O Domingo de Ramos. ¿Cómo están conocidos? ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿Como Domingo de Palma o Domingo de Ramos? Ramos, ¿verdad? Bueno, las dos cosas son correctas, pienso yo. Y estamos acá para celebrar esa entrada triunfal a la última semana de Cristo, una semana muy piadosa, dolorosa para Él, pero era necesario para nosotros. Sin esa semana no estuviéramos nosotros acá, y queremos obviamente exaltar el nombre de Jesús por ser tan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Pero antes de eso, obviamente quiero dejarles algunos pequeños anuncios. El día de ayer, Danny, el hijo de la hermana Miriam, del hermano Daniel, contrajo matrimonio con Mayra, así es que pasaron un día gozosos ellos. Ya los hermanos Zamora ganaron una hija más, y gloria a Dios por eso. Disfrutaron el tiempo y esperamos y queremos orar por ellos para que el Señor continúe guiando sus vidas, y no solamente la del hijo de Denny y Mayra, pero al mismo tiempo de los hermanos Zamora, para que ellos estén ahí siempre orando por ellos, ¿no? Porque eso es algo que se necesita en las parejas siempre. Pero hay que felicitarlos. Cuando los vean la próxima vez ya saben cómo felicitarlos, ¿verdad? Información para retiro de mujeres. Hoy, después del servicio, en el Salón A, que es el contiguo acá, va a haber una reunión a las 2:30 sería ahí, y espero de que algunos de ustedes que van a participar en este retiro de mujeres, que todavía no sabemos, para eso es que va a estar la reunión, para que les puedan dar información y que ustedes puedan saber si pueden interactuar y al mismo tiempo participar de este retiro de mujeres para el próximo par de meses, no sé exactamente, así que la información la van a tener allí. Servicio de Semana Santa, es la Pasión de Cristo, ya empieza desde hoy. Obviamente en el mundo católico también se celebra la Cuaresma,
en la cual son 40 días sin incluir los domingos, en el cual se prepara la gente para hacer muchas cosas, rituales, desafortunadamente, ¿no? Pero para nosotros los cristianos, pienso de que debería de ser algo más solemne, algo más real, algo más sincero en el sentido en cómo alabamos y glorificamos al Señor en esta semana de pasión. Y tal vez fuera de los ritos que pudiéramos haber hecho en la Iglesia Católica antes, la realidad es que nuestro amor debería ser un poco más sincero en lo que Cristo hizo por nosotros y estar un poco más pendiente de, ok, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo le respondo a ese Cristo que vino hace 2000 años y entregó su vida por mí? ¿Qué clase de responsabilidad tengo hacia Él? ¿Cómo debería estar viviendo mi vida? Y con todo el amor de Cristo les digo esto, no solo debería ser acerca de esta semana, sino que cada día de nuestra vida entregarnos a reconocer esa pasión de Cristo que fue tan dulce para nosotros, porque nos trajo la vida eterna, triste para Él, porque tuvo que sufrir por los pecados de cada uno de nosotros. Bueno, con eso les quiero decir de que este jueves va a haber Santa Cena en la iglesia americana, lo van a tener en el santuario principal a las 7 de la noche. Para aquellos que quisieran participar, vengan por favor, va a haber una noche, va a ser una noche muy linda y me lo espero, y obviamente esto es para todos los que son cristianos, para que vengan y puedan disfrutar de la Santa Cena. El viernes 15 de abril, que sería el siguiente día, vamos a tener 2 servicios por ser el Viernes Santo. A las 5:30 va a ser el primero y a las 7 el próximo. Si están pensando en venir a esos servicios, ya sea uno o al otro, vengan temprano, porque en la mayoría de los casos se llena bastante. Últimamente la iglesia americana ha estado explotando con mucha gente que está viniendo a la iglesia. Quisiera que pasara con nosotros lo mismo, pero estamos en las manos del Señor haciendo su voluntad con todo el amor posible, lo hacemos, pero pues no, tenemos que hacer nuestra tarea, pero también confiar en que el Señor es el que da el crecimiento. Pero volviendo a la iglesia americana, está llena de gente, ya no alcanzan los 3 servicios para poder acomodar. Tuvieron que quitar una pared de un lado donde estaban unos cuartos donde se ponían las madres ¿cómo se dice? Recién dada luz, ¿verdad? Sí, para que se pudieran quedar ahí en una esquinita ahí muy privadamente ellos y poder disfrutar el servicio. Pero tuvimos que quitar eso para poder agregar más sillas, y agregaron como unas 40 sillas más aproximadamente para poder tener más gente, y cada uno de los servicios está siempre lleno. Los 3 servicios están llenos y estamos viendo la forma en cómo vamos a solucionar ese problema. Obviamente tenemos un plan de construir acá en el cual se está trabajando ahorita, y lo hemos puesto en las manos de Dios. Si el pueblo de Dios provee, pues obviamente se va a llevar a cabo. Y si Dios provee, porque primeramente es Dios el que tiene que proveer no solamente todo lo que se necesita, pero la sabiduría, los planes y todo lo que se necesita hacer para poder llevar a cabo un proyecto tan grande como esto, que son de millones de dólares, y estamos en las manos de Él, confiando en de que pueda Él darnos la oportunidad de poder construir, y sería acá en este parking lot donde ven acá de nosotros, ahí sería el edificio principal para poder tener 500 personas en un santuario. Ahorita apenas llegamos a 300 en y los tenemos que hacer bien así apretaditos, ¿no? Pero vamos a estar orando por eso. Nuevamente, los 2 servicios del viernes a las 5:30 y a las 7 de la noche va a estar bastante concurrido, pero si quieren venir, vénganse temprano para poder participar. Invitaciones, a favor de invitar a sus familiares.
para esta semana, obviamente, que viene, ¿no? Y aquí vamos a estar el domingo de resurrección. Inviten a sus familiares, a gente que no conoce de la palabra, invítenos para que puedan venir y participar con nosotros en estos convivios en los cuales, obviamente, el objetivo es predicar la palabra y hablarles del sacrificio de Jesús para la salvación de los pecadores, y cada uno de nosotros caemos en esa categoría, ¿no? Vamos a tener algunos refrescos y una comidita y estás en la mesa, así que por favor no se vayan sin poder disfrutar algunas de esas cosas. Les voy a dejar este versículo ahorita, Mateo 20, del 17 al 19, dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo, y al tercer día resucitará. Para los discípulos en el tiempo del Señor, esta fue la peor noticia que pudieran haber recibido. Para nosotros, 2000 años después, esta era la mejor noticia que nosotros pudiéramos recibir. Porque sin la muerte de Cristo y sin llevar a cabo el plan de salvación que Él tenía en todo control absoluto de todo lo que estaba pasando, si Él no lo hubiera hecho de esa manera, nosotros no estuviéramos acá alabándolo a Él. Amén. Pero nuevamente, esa mala noticia para los discípulos llega a ser la noticia más grande de nuestra vida. Y quiero que estemos meditando en eso mientras el hermano Esteban hace una oración por las peticiones que tenemos acá. Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Mi deseo que Dios esté en sus vidas, especialmente la convicción de que Cristo es su Rey, es su Salvador, es aquel que se entregó, es aquel que obedeció por amor al Padre y por amor a cada uno de aquellos que deciden seguirle. Hay necesidades en la congregación, en el pueblo de Dios, y aquí estamos como congregación, como pueblo, como iglesia de Dios, para venir a adorarle primeramente, reconocerle que eres el Señor, pero también a humillarnos y pedirle que Él dé consuelo, misericordia a todos aquellos que necesitan de Él. Así que, como congregación, les invito a inclinar nuestro rostro porque estamos ante la presencia de ese que nos ha dado vida eterna. Oremos. Alabado sea mi Señor. Reciba toda honra y toda gloria, Padre, porque solamente usted, mi Dios, es digno, Señor, de ser reconocido como el único Dios verdadero, el creador de todo lo visible e invisible, Señor, del universo, las estrellas, de esta tierra, Señor, y todo lo que en ella habita, Padre. Oramos, Señor, reconociendo tus maravillas, Padre. Eres maravilloso, eres misericordioso, Señor. Eres omnisciente, Señor, pero también eres un Dios justo de ira, Señor, que ha borrado la creación del hombre en aquel diluvio, Señor. Sabemos que vendrás también, Señor, porque eres justo, Señor, y todo lo que tú haces es correcto, Padre. Nos humillamos ante ti en esta mañana, Señor. Venimos con ese corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo que te hemos fallado, que somos pecadores, Señor, que luchamos todavía contra el pecado. Pedimos, Señor, que perdones todas nuestras ofensas, por muy menores o por muy mayores que éstas sean, Señor. Oramos, Padre, para que vengamos ante ti, Señor, orando por nuestros hermanos en necesidad. Oh, mi Dios, ¿a quién vendremos si no es a ti, Padre? En ti confiamos, tú eres nuestra ancla, Señor. En esas olas, Señor, de tribulación, de dolor, de escasez, Señor. A ti venimos en esta mañana, Señor. Primeramente oramos por sanidad, por salud, por todos nuestros hermanos aquí en este boletín. Lula García Zavala, Señor, para que recobre su memoria, Señor. Hermana Rosa Martínez, que continúes en su salud. Teresa Castellón, el Señor, también toca su vida, toca su corazón, Padre. Tócala completamente a su vida espiritual y que ella, Señor, pese a las circunstancias, Señor, tú le des el confort, le des la confianza, que ella pueda reposar en tu persona, Señor. Por Juana Castañeda también pedimos salud. Leti Rodríguez, cáncer. Narely Luis, Padre, que continúes trabajando en su sanidad completa, Señor.
Restáurale, Señor. Esa es una persona inocente, pero tú haces las cosas con un propósito de reconocer que tú eres el que da la vida, la salud y permites a veces la enfermedad con propósitos espirituales que solamente tu plan maestro lo permite, Señor. Sé con ella, sé con toda la familia, Señor, y dale, Señor, la fortaleza espiritual pese a sus escasos años de vida. Tomás Hernández también, Señor, pedimos sanidad del corazón, primo de nuestro pastor Saúl, Señor. Sé con Tomás que él también pueda aferrarse, que ese corazón de piedra tal vez que él tenga, Señor, pueda convertirlo, Señor, en un corazón de carne, Señor, dispuesto a reconocerte como el Dios Todopoderoso, pese a su situación. Sé con él, sánale, Padre, y tráelo a tus pies. También por el misionero Matt Coy, por su padre, sanidad de cáncer, así como también nuestros hermanos Raúl y Teresita Hernández. Dales, mi Dios, esa fortaleza. Dales, mi Dios, esa comprensión, ese reposo, Señor, pese a que están en carne todavía en este mundo, Señor. Dales el reposo, la tranquilidad, Señor, de que están cubiertos y protegidos por tu santa mano, Padre. Gracias, Señor, porque tú escuchas y nosotros esperamos. No afirmamos, solamente lo ponemos ante tu presencia, Señor, para que sea tu hermosa y preciosa voluntad la que tome la acción de acuerdo y conforme, Señor, a tu plan, Señor, tu plan que es perfecto. Oramos también, Señor, por todos los ancianos de esta iglesia, los pastores, el senior pastor también, para que tú, Señor, permita, Señor, esa doctrina sana, esa enseñanza, esa adoración que tiene que ser con exactitud, con precisión, Padre. Porque queremos llegar con precisión a tu presencia, no desviarnos ni un grado siquiera, Padre. Que estemos alineados siempre en mente, cuerpo y espíritu, Señor, a tu persona. Oh, mi Dios, nuevamente, gracias, Padre, por este privilegio tan hermoso de poder estar aquí ante tu presencia, Señor, adorándote, bendiciéndote, reconociendo, Señor, que eres el único Dios, Padre. No queremos pasar por desapercibido nuestros hermanos misioneros en el mundo, que sufren, que padecen persecución, padecen tal vez hambre, padecen tal vez insomnio, Señor, porque están a la expectativa de que puedan ser acorralados, imprisionados, es decir, ser tomados prisioneros, Padre, por causa del Evangelio. Oramos en esta mañana para que les guardes. Oramos, Señor, para que tu misericordia esté con ellos, a su familia, que la provisión esté siempre presente ante sus personas, Señor. Si hay aquí también alguien, Señor, oramos para que tu Padre toque sus vidas, toque sus corazones, aquellos que tal vez se han alejado de ti, Señor, tráela a tus pies. Extiende su mano, Señor, y que ellos puedan responder favorable, sincera y genuinamente a ese llamado, Padre. Gracias, mi Dios. Nuevamente, todas estas peticiones las ponemos ante ti para que tu hermosa voluntad obre, Señor, de acuerdo y conforme a tu sabiduría. Gracias te damos nuevamente en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén. Bueno, andaba buscando mi control remoto, lo dejé en algún lugar, pero de todas maneras vamos a seguir. Una corrección en la oración que el hermano el hermano Esteban hizo con el nombre de Tomás Hernández es el hijo de mi sobrino y es una persona es un niño de 5, 7 años, algo así. Y ellos van a la iglesia también y desafortunadamente, y no es que sea culpa del hermano, sino que a veces no ponemos mucha información ahí y queremos ser lo más claros posible en que las oraciones estén en una forma dirigidas correctamente, ¿no? Y en este caso es una persona pequeña, frágil, conoce de Dios también, pero le van a hacer una operación creo que este año y estamos esperando por esa operación de corazón. Y por lo mismo lo hemos dejado ahí. Pero bueno, con eso vamos a continuar entonces. Estamos en este día de Domingo de Ramos, ¿verdad? Dijimos que nos íbamos a quedar con el Domingo de Ramos o el Domingo de Palma.
de Ramos. Déjenme hacer algo acá rápidamente. Ok. Bueno, esta semana nuevamente empieza, hace 2000 años atrás, obviamente Jesús, su mayor ministerio fue en el mar de Galilea, lo cual es en la parte norte de Israel. Y en ese tiempo que él predica y sana y hace tantos milagros y su ministerio creció mucho en el mar de Galilea, fue donde él se crió, donde él empezó y termina la última semana bajando a Jerusalén. Bajando, diría yo, las escrituras lo ponen subiendo a Jerusalén, aun cuando él venía del norte hacia el sur, pero el mar de Galilea está bien bajo en el contexto del nivel del mar. Entonces la forma de que los escritores en ese tiempo describían las cosas era de que ellos iban de arriba hacia abajo. En este caso empezaron al nivel del mar y iban a subir hasta Jerusalén, que está a unos 2.700 pies de altura aproximadamente. Entonces Jesús en su última semana viene de Galilea y continúa hacia Jerusalén, y él va a quedar allí en Jerusalén, entrega su vida en Jerusalén y regresa a ver a los discípulos. ¿A dónde? La primera vez que dice, dile a los discípulos que lo voy a encontrar en Galilea. Cuando se les aparece a los discípulos y desayuna con ellos, ¿a dónde está desayunando? En el mar de Galilea. Lo ve una vez en un cuarto donde ellos estaban, donde él entra y se le aparece a Tomás también, pero por último él lo va a visitar allá en el mar de Galilea. Entonces, estamos viendo la última semana del Señor. En esta semana, él iba a entrar a Jerusalén, un día como hoy. Y hay ciertas formas de creer si en realidad fue el lunes o el domingo. Y hay teorías y afirmaciones en los dos lados. Y no vamos a tratar de descifrar eso ahora. Y lo vamos a dejar como que fue ese día domingo en el cual el Señor entró a Jerusalén. Antes de que él entrara a Jerusalén, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que había resucitado ¿a quién? A Lázaro. Entonces, toda esta gente que había visto a Lázaro resucitado, acuérdense de algo, ¿no? De que ahorita mientras él está caminando a Jerusalén con sus discípulos, la idea es de que Lázaro de seguro iba con él. Es posible, la Biblia no lo describe así y no estamos queriendo especular, pero toda esta gente está esperando que este rey esperado entre. Y lo esperan en la entrada de Jerusalén, reconociendo de que este hombre había sanado a Lázaro y querían verlo, querían saber quién era Jesús. Obviamente él es nuestro rey. Y iba a entrar en Jerusalén en lo que se le conoce ahora como el tiempo de la Cuaresma acá para nosotros, que va desde el 21 de febrero hasta el sábado anterior a la Pascua. La palabra deriva del latín 40 y significa 40 días sin contar los domingos. Este periodo representa los 40 días que Jesús ayunó en el desierto. Aquí la iglesia cristiana medita
sobre los sufrimientos y muerte de Cristo el Salvador. También es un tiempo de gratitud por la redención que efectuó Cristo, pagando con su vida el precio del rescate del pecado en el cual nos encontrábamos cada uno de nosotros. La pregunta para nosotros sería, ¿qué es lo que trae esta entrada triunfal? ¿Qué es lo que podemos aprender de ella? Y en su boletín tienen el Marcos 11 del 1 al 11. En la mayoría de los versículos que voy a estar utilizando son de Mateo. En este caso hubo un error en mi persona, y no un error, sino que tenía preparado algo de Marcos, y por último tuve que cambiarme a Mateo. Pero no hay ninguna controversia en el versículo que ustedes tienen ahí, porque en los 4 evangelios se habla de la entrada triunfal a Jerusalén. Lo tiene Mateo, lo tiene Marcos, lo tiene Lucas y lo tiene Juan. Es uno de los eventos en los cuales los 4 evangelios hablan de la importancia de esta entrada triunfal. Y obviamente esta entrada triunfal iba a ser lo que iba a dictar su muerte. Él ya había planeado todo esto. Como les dije anteriormente, Jesús estaba en control absoluto de todo. Una costumbre que lleva ya muchos años, que es el Domingo de Ramos, hace que el domingo anterior al de la Pascua, los creyentes católicamente o católicos romanos se procuren o agarran ramas de olivo. Como sabemos, el olivo es el símbolo de la paz, y muchos compran estas ramas para que el sacerdote los bendiga. La mayoría no saben bien por qué lo hacen. Pocos recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén. Presentan entonces hojas de palma, pero quienes lo hacen están con una actitud mística. En alguna manera, resulta grato el ver a esos creyentes con tanto fervor religioso, pero luego del Domingo de Ramos, los fieles guardan esos olivos o ramas bendecidas por el sacerdote para días oportunos. En caso de días de tormentas, por ejemplo, quemarían esos olivos y palmas para que no les ocurra ninguna desgracia. O los colocarían en alguna habitación para ahuyentar según espíritus malos. O simplemente servirían como protección divina por si alguien atentara contra la familia con algún encantamiento. Estoy tratando de leerlo acá. Mejor lo hubiera leído acá, ¿verdad? Porque mi teléfono es bien chiquitito, así estoy esforzando mi vista. O simplemente servirían como protección divina por si alguien atentara contra la familia con algún encantamiento. Las derivaciones que puede tener un sencillo festejo del Domingo de Ramos conduce a la confusión y el error. Felizmente el Evangelio no nos conduce a hechos o celebraciones como estas, sino a algo mucho más importante, el encuentro salvador con Jesucristo. Y es lo que deberíamos de nosotros estar haciendo como cristianos. Una cosa que yo quisiera tal vez enfatizar acá, ya que hablamos de la Iglesia Católica y la forma en cómo ellos tienen todos estos ritos, pero es algo a veces sorprendente ver. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto las programaciones, por ejemplo en Guatemala, hacen unas procesiones bellísimas. Es increíble lo que hacen en las calles, ponen alfombras ¿cómo se llama? De acerrín, de todos colores, y es una preciosidad, es una cosa bellísima para poder estar allí y participar personalmente. Entonces lo que quiero enfatizar es esto, ¿no? El hecho de que esta gente, aun cuando tal vez celebran a Jesús una vez al año, pero lo hacen de tal forma en que se entregan de lleno, y es una religiosidad tan grande que los lleva a ustedes ven personas haciendo penitencias, y por todo el mundo en estos días encontramos gente haciendo penitencias. En las Filipinas hay gente que se flagelan ellos solos o alguien más, o los crucifican vivos, y es increíble lo que hace la gente.
Pero si en realidad nosotros tenemos la verdad y Cristo murió por cada uno de nosotros, la pregunta para nosotros sería, bueno, ¿cómo celebro yo a Cristo? ¿Cuándo lo hago y por qué lo hago? Y creo de que es una pregunta que debería de tocar nuestros corazones, ¿no? Porque si el mundo religioso, el mundo católico tal vez que nosotros decimos que no alaban a Cristo como deberían porque se enfocan más en las tradiciones. Pero si ellos hacen eso con tanto fervor en una Semana Santa, ¿qué nos quita a nosotros de congregarnos, de estar sirviendo, de estar haciendo algo significativo que muestre mi amor o el sentir por aquella pasión que Jesús sufrió 2000 años atrás? Es importante, ¿no? Poder reconocer todo eso y como les digo, mi familia decían que eran católicos y nunca iban a la iglesia. El primero que empezó a ir a la iglesia fui yo. Era interesante y iba a la iglesia católica. Aprendí mucho, crecí bastante conociendo de Dios. Nunca me introdujeron a Cristo, pero conocí a Dios. Pero me recuerdo a mi madre, aunque nunca iba a la iglesia, tenía santos en cada esquina de la casa. Y en día de Semana Santa, como se les describía acá, tenía las hojas de olivo o palmas ahí sequitas y ahí estaban en cada esquina. Y el rito o la idea era, como se los describía acá, era de espantar cualquier mal, cualquier daño que pudiera entrar a la casa, ¿no? Y esas son las tradiciones, desafortunadamente, que la Iglesia Católica promueve, más que la realidad de un Cristo que murió una vez y por todos. ¿Sí me entienden? No cada vez que hacen ellos su Eucaristía. Una vez y por todos, por los pecados del mundo. Nuevamente, esta historia que es real, este evento tan importante, se encuentra en Mateo 21 del 1 al 11, se encuentra en Marcos 11 del 1 al 11, se encuentra en Lucas 19 del 28 hasta el 48, pudiéramos ir en Lucas, podemos leer hasta el 40, pero también todavía hay más hasta en el 48, o podemos ver los versículos de Juan del 12, capítulo 12 del 12 hasta el 19, los cuales nos muestran de diferentes ángulos. Muchos de las historias son similares. Por ejemplo, Marcos y Mateo casi son iguales, pero tenemos a Lucas y Juan que los describen un poco diferente la forma en cómo esto ocurrió. Entonces, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús planeó esta demostración? Porque nadie más la planeó sino que Jesús mismo. Los judíos no querían tener nada que ver con Jesús en la semana de Pascua. Para ellos crucificarlo o juzgarlo en esa semana no querían, porque no se querían. Para ellos era hasta cierto punto algo que no deberían de alejarse de su religiosidad, la cual estaba enfocada en llevar a cabo la Pascua y hacer todos los arreglos debidos, y no tenían ellos que estar pensando en que tenían que juzgar a alguien. Entonces, aun cuando ellos querían matarlo, no querían hacerlo en esa semana. Pero ¿quién estaba en control? Dios mismo. ¿Y quién es Dios mismo? Jesús mismo. Él estaba en control absoluto de todo. Nada le pasó a Cristo que Él no estuviera, que no fuera conocedor de eso. Entonces, la palabra dice de que Él sabía todo lo que iba a pasar, y por eso mismo Él planea esta entrada en tal forma en que todos los detalles son coordinados por Jesús mismo. Por un lado fue la obediencia a la palabra y el cumplimiento de la profecía registrada en Zacarías 9:9. ¿Por qué? Porque nadie decía de que tenía que entrar en un burrito. No había obligación, pero Él quería ser
muy seguro de que las profecías se iban a cumplir exactamente 500 años atrás, antes de que Jesús viniera. Zacarías ya había predicado en el capítulo 9 del versículo 9, o versículo 9 del capítulo 9, de que Él entraría, el rey de Sión iba a entrar, el hijo de David iba a entrar en un pollino, en un burrito. Entonces Jesús entendía, Jesús conocía la palabra, Él es la palabra, Él es Dios, Él sabía mejor y quería estar correctamente haciendo lo que las profecías de Él decían que Él tenía que hacer. Esta profecía puede aplicarse solo a Jesucristo, porque Él es el único con credenciales que probar que Él es el Rey de Israel. Por lo general no asociamos el asno con la realeza, pero este fue el animal real de los monarcas judíos. En realidad hubo dos animales involucrados, la madre y el pollino. Jesús se sentó en el pollino como la madre caminando al lado. Ahora, vamos a leer un poquito esa historia. Ustedes ya se la saben, pero la idea es, ¿por qué agarró un burrito, un pollino que nunca había sido montado? Bueno, ya les dije, primeramente para estar de acuerdo con Zacarías, de que había dicho de que así iba a entrar a Jerusalén. Segundo, Él es Dios. ¿Quién creó todo? Jesús. ¿Sabían ustedes que Jesús es el que creó todo? Porque el Padre lo hizo todo a través de su Hijo, dice. Él fue el creador de todo. Ese pollino, ¿quién lo había creado? Jesús. La madre, Él también. Y lo iba a montar. ¿Pudo haber tenido miedo que lo iba a tirar? Pues sí, posiblemente, pero ¿quién estaba en control? Dios. Él era el creador, no la creación. Entonces llama a este animalito para que entre a Jerusalén. Y podemos verlo acá en Apocalipsis 19, 11, 16, donde dice que Él es el rey. ¿Por qué me fui ahí? Déjenme, ya que está ahí, se lo voy a leer. Entonces vi el cielo abierto y vi aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hay un punto acá, por eso se los iba a dejar acá. ¿Okay? Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A qué se le conoce como el Verbo de Dios? A la palabra, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Okay. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Cuál era el punto que quería dejarles acá con esto? Cuando Jesús entra en Jerusalén por esa vez como rey, entra en un pollino, y hay historias que cuentan la idea de que los reyes, cuando entraban en son de guerra a otro país a conquistar, iban en caballos. Era el mejor corcel que tenían, y entraban con todo su ejército, y el rey iba adelante y sabía de que iba a conquistar. Esa era la idea de entrar con un caballo. Entrar con un pollino o en un burrito significaba todo lo opuesto. Ya no era un rey, no dejaba de ser rey, pero no era un rey que iba a conquistar, sino que entraba este rey con la idea de mostrar paz. Jesús entra a Jerusalén como el príncipe de paz, como el rey que iba a traer la paz, aquel que iba a eliminar la enemistad que teníamos nosotros con Dios. Éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira, y la ira del Señor era lo único que nosotros merecíamos. Pero Jesús viene como ese príncipe de paz, entra a Jerusalén para dejar la paz que cada uno de nosotros necesitábamos, porque éramos enemigos de Él. Y aún ¿cuántos de ustedes entendían de que ustedes eran enemigos de Cristo? Yo creo que ninguno de ustedes alguna vez se puso a pensar: ¿yo soy enemigo de Dios? Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos salva, y es hasta después que nos damos cuenta:
wow, yo estaba perdido, yo era enemigo de Cristo, yo era enemigo, era rebelde, y lo único que merecía era la muerte, porque empezamos a aprender a las Escrituras y nos damos cuenta de todo eso, ¿no? Y decimos, ¿y cómo fue que el Señor me salvó? Fue la paz de Cristo que vino a nosotros. Era lo que necesitábamos, nada más nos iba a rescatar. No existía ningún otro sacrificio más que el de su Hijo. Era la forma en cómo Él nos iba a comprar, nos iba a sacar de esa enemistad, y iba a traer la paz y la iba a poner en nuestros corazones para que ahora ya no fuéramos enemigos, sino que fuéramos hijos de Dios. Amén. Entonces, el rey que viene a juzgar, que es completamente diferente al rey que entró en Jerusalén, va a venir en un corcel blanco. Y va a venir a juzgar a las naciones. Y va a venir, dice acá, a pisar el lagar del vino del furor. Va a venir a poner sus pies. ¿A dónde lo va a dejar? En el monte de los olivos, donde él mismo salió, ahí en Jerusalén. Él va a reinar de allí, va a reinar a las naciones. Pero ese rey, cuando regrese, va a regresar en un caballo blanco, porque va a venir a juzgar, a conquistar y a eliminar a los que creen y los que no creen. Entonces, esta Semana Santa es tan importante para que nosotros podamos entender cómo se desarrolló y hasta dónde llegó esa entrada triunfal. Obviamente, el día de triunfo fue el domingo, de acuerdo a los escritores. El lunes fue un día de tremendo poder. El martes, un día de enseñanza en el templo. El miércoles, el día de retiro y descanso. El jueves, última cena con sus discípulos y la traición de Judas y el sufrimiento que iba a empezar en esa noche. El viernes obviamente es el día de juicio y muerte. El sábado es un día de densas tinieblas. Él estuvo enterrado todo ese día, no pasó nada. Y al siguiente día, que sería el domingo en la madrugada, es el día de gloria y resurrección, que es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes el próximo domingo. Entonces, ese domingo fue un día de triunfo. Nuevamente lo vemos en Mateo, lo vemos en Marcos, perdón. Los 4 evangelios se unen por primera vez desde la alimentación de los 5,000 para relatar el evento de la entrada en Jerusalén. Este relato paralelo de los 4 indica también la importancia del acontecimiento que algunos llaman la entrada triunfal y otros la entrada real. Las dos son verdaderas, porque fue triunfal, porque él hizo lo que tenía que hacer. Él venía a cumplir las profecías y lo hizo exactamente como debería ser. Real, porque él es rey, y ya lo vamos a ver más adelante. Su triunfo no era todavía tan evidente. La descripción del evento señala la entrada de un rey de paz, más bien que la de un conquistador triunfal. En todo caso, es un acto claramente mesiánico realizado en un momento sumamente dramático en la historia de los judíos, obviamente. Y podemos ver estos versículos acá en Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atado y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Ahora quiero que se enfoquen en estos versículos primeros, donde dice que vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y todo esto estaba cerca del templo. Betania también, donde había resucitado a Lázaro, todo esto está continuo. Nada más que la diferencia es que todo esto, y tal vez los hermanos Tello tal vez me pudieran decir, yo no sé si estuvieron ahí, pero viniendo del sur hacia Jerusalén, todo es subida. Y entonces para llegar a Jerusalén hay que subir todas estas cuestas, y alguna vez, si el Señor nos permite, vamos a estar ahí viéndolo, ¿verdad? Pero históricamente se habla de que era subidas. Entonces, y como en ese entonces no habían carros ni las carreteras que tenemos ahora, obviamente todo tenía que ser caminar y caminar. Jesús a todo esto ya caminó cerca de 100 millas tal vez, porque de Galilea hasta Jerusalén es aproximadamente en una forma derecha, son como unas 65 millas aproximadamente, pero por todos los desvíos y las calles, creo que
El Señor había caminado cerca de unas 100 millas antes de llegar a Jerusalén. Va cansado, pero ha ido parando, ha ido ministrando. No fue como que tenía prisa de llegar. Él lo hizo en el tiempo correcto, de acuerdo a 2 planes que él ya tenía para llegar ahí. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Bueno, eso es que el Señor le pide, si alguien le dijera algo, decida, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. ¿Quién es este? Y a veces esa pregunta es un poco, inclusive en nuestros días, la gente quiere conocer de Jesús, pero le dan ciertos títulos que él no traía en mente. Para muchos, dice, Jesús sigue siendo un personaje emblemático. O es amado o es odiado. Y los judíos de su tiempo no lo querían. Usted escucha mucho hablar de Dios y eso parece formar parte de la cotidianidad. Cualquiera habla de Jesús, cualquiera habla de Dios, pero no en el concepto correcto. Pero cuando se menciona el nombre de Jesús, por lo general se da una reacción adversa. Muchos prefieren hablar del emperador romano que existió para su tiempo en vez de hablar de Jesús. En lugar del personaje sobre quien ese ha erigido la historia. Algunos lo han tachado de loco, de lunático, de excéntrico. Los adversarios de su tiempo lo calificaron de Belcebú. Imagínense, que es el diablo. Y aun cuando vieron todas las señales, prefirieron matarle. En la actualidad se le ha dado un tratamiento menos peyorativo y hasta más considerado. En las altas esferas de pensamiento se le reconoce como un gran maestro o como un profeta, algún gurú encarnado. Y en los más avanzados él ha llegado a ser una luz divina. Sin embargo, lo último que algunos de estos grupos dirían es que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo último en su mente. Pero como dijera así es Lewis, dijera: un hombre que haya sido solo un ser humano, pero que diga las cosas que Jesús dijo, no puede ser un gran maestro de moral. Sería o un lunático, de la misma forma como un hombre que se dice ser un huevo escalfado, o si no, sería el mismo diablo del infierno. Tendría que tomar su decisión. O fue este hombre y sigue siéndolo el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor. Así pues, sea que lo adverso o no, o que lo adveres o no, Jesucristo es la revelación más completa que tenemos de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Esta es la razón de la Semana Santa. Cristo murió en la cruz por tu salvación. ¿Y cuál es la importancia de su sacrificio para nuestra vida entonces? ¿Lo hemos recibido a Él como Rey y Salvador? ¿O continuamos creyendo de que solo fue una persona que era un maestro y un profeta? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué esa vida? ¿Por qué Él ¿por qué Él y no otro? ¿Por qué no pudiéramos estar adorando a alguien más?
Y esas son algunas de las respuestas que deberíamos de nosotros como cristianos tener. ¿Quién es Jesús? Nació en una pequeña villa, hijo de una campesina, creció en otro poblado, donde trabajó como carpintero, Nazaret, hasta que cumplió 30 años. Los siguientes 3 años se los dedicó a predicar incansablemente. Nunca escribió un libro, nunca dirigió una oficina, nunca asistió a la universidad, nunca visitó una gran ciudad, nunca viajó más de 200 millas de su lugar de nacimiento. No realizó ninguna de las cosas que normalmente asociamos con grandeza. No tenía credenciales, salvo a sí mismo tenía solamente 33 años. Cuando la opinión pública se volvió en su contra, sus amigos huyeron. Fue entregado a sus enemigos y fue llevado a juicio. Fue crucificado en una cruz y entre 2 ladrones. Mientras moría, sus ejecutores apostaban por sus ropas, que era la única posesión que tenía en la tierra. Cuando murió, fue sepultado en una tumba prestada gracias a la compasión de un amigo. ¿Sí me entienden? Ese es Jesús. 20 siglos han pasado y hoy es la figura central de la raza humana, el líder del progreso de la humanidad. Todos los ejércitos que han marchado, todos los parlamentos que se han reunido, todos los reyes que han reinado, todos puestos juntos no han podido afectar la vida en la tierra tanto como esa vida solitaria. Solo esa vida ha podido dividir la historia en antes y después. Todos los libros que ustedes leen en la historia se pueden entender antes de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Y no hay duda de que Él vino a hacer la diferencia en nosotros. Entonces, ¿qué estaban pensando los romanos al ver esta manifestación festiva? Después de todo, los romanos eran expertos en desfiles y actos públicos. ¿Y por qué tenían que ellos pensar en eso? Porque cuando Jesús entra en Jerusalén, son millares de personas. Se dice que en la historia, cuando la Pascua pasaba, y en ese entonces, por lo menos en el tiempo de Jesús, por todos los milagros que había hecho, de recuerdo a los historiadores, había más de 2 millones de personas en Jerusalén. Ahora, ustedes que estuvieron en Jerusalén, hermanos teos, imagínense ustedes con 2 millones de personas ahí. Increíble, era un bullicio, un gentío. Por eso es que cuando la gente llegaba, se quedaba en las afueras, tenían tiendas de campaña donde ponían afuera en los campos para poder estar ahí y formar parte de esta Pascua. Entonces los romanos ven esta entrada triunfal, pero no la entienden. Pero no romano dice había utilizado ese término de entrada triunfal, así como entró Jesús. Un oficial en el tiempo romano, para que se considerara una entrada triunfal de ellos, era en verdad algo digno de contemplar. Cuando un general romano volvía de Roma, a Roma, después de la conquista completa de un enemigo, le daban la bienvenida a casa como un desfile oficial elaborado. En el desfile iba a exhibir sus trofeos de guerra y los prisioneros ilustres que habían capturado. El general victorioso montaba en un carro dorado, los sacerdotes quemaban incienso en su honor y la gente gritaba su nombre y lo elogiaban. La procesión terminaba en la arena, donde la gente se distraía mirando a los cautivos luchar contra las fieras. Eso era un triunfo romano. Pero no era lo que Jesús logró hacer. Dice la palabra misma de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los fariseos del tiempo, los judíos de su tiempo, no lo entendieron. Tomando Jesús, en Lucas 18, 31, 34, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Quién estaba en control? Jesús. Él sabía por qué iba. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado lo matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron. ¿Cuánto comprendieron? De esas cosas, dice. Y esta palabra les era encubierta y no entendiendo lo que se les decía. Es increíble de que no entendían.
puesto que era la Pascua, probablemente había cerca de 2 millones de personas en alrededor de Jerusalén, en y alrededor de Jerusalén. Esta fue la única vez en su ministerio, que Jesús realmente planificó y promovió una manifestación pública. Hasta ese momento, él había advertido a la gente que no dijeran quién era él. Y él había evitado deliberadamente las escenas públicas. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Pero cuando su tiempo llegó, él estaba preparado y lo había hecho correctamente. Despreciando la paz de Cristo fue lo que el pueblo judío hizo. Despreciaron esa paz que él traía. La entrada triunfal nos muestra 4 pasos hacia el arresto de Jesús y la reacción del pueblo. La primera fue la preparación del evento. En Lucas 19, 28 a 31, como les dije, podemos estar en los 4 evangelios y podemos ver la historia esta. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, ¿se recuerdan a dónde resucitó a Lázaro? En Betania. Ahora continuaba Betfagé y de Betania al monte que se llama los de los Olivos. Envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta o preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Para qué lo necesitaban? Este potro nunca había sido montado, o este pollino en este caso, ¿no? Sin embargo, humildemente iba a llevar su carga. Pero en Marcos dice de que la madre de este pollino iba a ir con él también. Y pienso que la presencia de la madre ayudó, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que su jinete era el rey que tiene dominio sobre ¿cuánto? Todo. Todas las ovejas y bueyes y las bestias del campo son de él. Eso es de acuerdo a Salmos 8, 6, 7. El hecho de que Jesús montó a esta bestia y lo mantuvo en control es otra evidencia de su reinado. Porque en otro ese burrito lo hubiera tirado, ¿verdad? Había una segunda razón. Para esta presentación pública se obligó a los líderes judíos a actuar. Al ver la manifestación espontánea de la gente, llegaron a la conclusión de que Jesús tenía que ser destruido. ¿Se recuerdan que ellos no querían nada que ver con Jesús en esa semana? Pero Él los obliga al entrar a Jerusalén y que todos estuvieran cantando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, el Hijo de David. Y para ellos el Hijo de David era una forma mesiánica de decir: este es Dios. Eso era lo que entendían ellos. Cuando dice el Hijo de David, no puede ser, ¿cómo puede ser? Y si era el rey, como se debería de entender, ellos lo malinterpretaron también, porque ellos creían que era un rey de poder político que venía a sacarlos de la esclavitud con los romanos. Y no era eso. Entonces, al ver la manifestación espontánea de la gente, llegaron a la conclusión de que Jesús tenía que ser destruido. Las escrituras proféticas requerían que el Cordero de Dios fuera crucificado en la Pascua. ¿Y quién estaba en control? Jesús nuevamente. ¿Cuándo iba a morir? En la Pascua. Esta demostración de la popularidad de Cristo incitó a los gobernantes a actuar. Entonces podemos ver acá de que fueron los que habían sido enviados, estoy hablando acá siguiendo en Lucas, y hallaron los discípulos, y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Les dijo que porque el Señor los necesitaba. Y la idea acá es mostrar de que los discípulos no ciegamente, por un lado, pero por otro no entendían, pero están siguiendo la obediencia de su maestro. Él les dice que vayan y les da específicamente detalles de lo que tienen que hacer. Y el Señor sabía por qué lo pedía. Ellos no sabían. Lo único que pueden contestar es porque el Señor lo necesita.
nosotros estamos haciendo lo que Él nos pide. Y podemos reconocer la obediencia de estos discípulos, pero el punto principal acá es que Dios estaba en control absoluto de todo lo que tenía que pasar, y por eso manda a traer este pollino. A veces esta clase de obediencia habla a nosotros en nuestro tiempo, porque hay muchas escrituras que a veces no las entendemos, o no, como que no nos hacen sentido. Pero yo pienso que lo más importante en todo es obedecer. Y es lo que más nos cuesta. La obediencia es difícil. Por ejemplo, venir a la iglesia es un mandamiento. Piensen lo que les dije, ¿no? ¿Es un mandamiento venir a la iglesia? El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos, quiero que lo entiendan. Es infinidad de mandamientos que tenemos ahí. Si ustedes creen que en el Viejo Testamento teníamos 613 mandamientos que venían a través de la ley. De esos 613 mandamientos se dividían en buenos y malos. Buenos en el sentido de que si haces esto, vas a agarrar algo bueno. Si haces esto que es malo, vas a conseguir algo malo también. Entonces era una forma de amenazar a la población que Dios trajo la ley, ¿no? Así lo podemos ver de esa manera. Pero habían tantos mandamientos en el Viejo Testamento, 613, pero a veces creemos de que solo lo único que tenemos para ahora en nuestro tiempo solo son 10. Que son parte de la ley y que deberíamos de utilizarlos para evangelizar, y para santificar nuestra vida también, porque para eso es que nos ayuda los 10 mandamientos. Pero fuera de los 10 mandamientos, hay muchos mandamientos más en las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento. Y en la mayoría de los casos tiene que ver con la obediencia, la fidelidad que deberíamos de tener como cristianos hacia el Señor. Una vez les puse un letrero donde decía: se necesita empleada de medio tiempo, que no sepa hacer nada, pero que obedezca. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Sí. ¿Okay? Se necesita empleada de medio tiempo, que no sepa hacer nada, pero que obedezca. ¿Esa no debería ser la forma de nosotros de vivir? A veces nos queremos hacer teólogos, a veces nos queremos memorizar la Biblia. Pero mucha Biblia podemos tener acá, pero si no lo obedecemos, ¿en qué nos ayuda? ¿Sí me entienden? Los discípulos no cuestionaban mucho a Jesús, aún cuando lo hacían, pero en este caso no lo hacen. Ellos van y obedecen. No sabemos ni quiénes son, porque no los nombra. Pero lo que sí sabemos es que van en obediencia. Y estos tal vez se les conocería como los discípulos anónimos del Rey. Jesucristo tiene discípulos cuyos nombres no conocemos ni hemos visto bien sus rostros. Es como si estuvieran realizando una misión especial y permanecieran en el anonimato. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos discípulos en ese caso? ¿O quiénes somos nosotros que hacemos la obra de Dios incógnitamente? Son los que hacen su tarea calladamente. Esos son los discípulos anónimos. Son los que atienden espontáneamente las necesidades. Son aquellos que obedecen incondicionalmente. Son aquellos cuyo trabajo, aunque anónimo, no pasa inadvertido. Conclusión: los agentes anónimos del Rey Jesucristo hacen su labor sin importarles la resonancia de la cual muchos nos inclinamos. Ustedes saben quién era Teodoro, vamos a hablar en español, Teodoro Roosevelt. Fue el 26º presidente de los Estados Unidos. En ese tiempo, gracias baby, en ese tiempo él fue el presidente más joven hasta ese tiempo. Yo creo que Obama, llegó a ser más joven que él, no estoy seguro. Pero en ese tiempo, Teodoro Roosevelt fue el presidente más joven. Era un hombre que le gustaba la naturaleza, le gustaba cabalgar en caballo, le gustaba ir a cazar animales. Les quiero dejar esta historia por algo, ¿no? El punto es de que en su presidencia, que fue desde 1901 hasta 1909,
en el tiempo de su presidencia, él hizo una excursión a África para ir a cazar. Cuando regresaba de África, él viene en un avión al mismo tiempo que viene él, vienen otras personas también allí. Él viene y aterriza acá en los Estados Unidos, no sé exactamente a dónde lo hizo, pero la anécdota es real. Él viene y obviamente el presidente de los Estados Unidos viene de cazar de África y todo el mundo lo está esperando. Y le hacen una fiesta grandísima, esperándolo. Venía otra gente con ellos también. Venían 2 misioneros, una pareja de misioneros, que habían estado en África 33 años sirviéndole al Señor. La obediencia. Después, raro, ¿no? Como una historia así nos puede tocar tanto. Después de 33 años de estar de misioneros, vienen de regreso a su país natal y el esposo le dice a su esposa: mira cómo reciben al presidente. Nosotros hemos estado en las misiones 33 años, dándole la vida al Señor. Y no había nadie recibiéndolos. Pero habían obedecido. Palabras sabias de su esposa que le dice: ¿sabes qué le dice? Sí, tienes razón. Ahí tenemos agüita, hermana, si necesita agua. Bueno, para terminar esta pequeña anécdota, le dice la esposa, sí, le dice, sí, entiendo. La diferencia es que esta no es nuestra casa. Ellos venían a su país, pero este país no es nuestra casa. El Señor está preparando morada para cada uno de nosotros. Y la pregunta sería de Él para cada uno de nosotros que nos vamos a encontrar es: ¿obedeciste? Y no creo que nos pregunte eso. Pero si tuviera que preguntarnos, creo yo que sería una pregunta, ¿no? No nos va a preguntar eso porque Él ya sabe de que somos salvos. Él ya sabe lo que hicimos y lo que no hicimos. Nos va a juzgar no basados en lo malo que fuimos, sino nos va a juzgar para podernos dar esas coronas que Pablo habla. Pero la idea es que esos discípulos anónimos que obedecen son los que Dios va a recibir en su presencia. Y mi deseo es que cada uno de nosotros seamos esos discípulos anónimos. Entonces la preparación era necesaria, la celebración de alabanza. Él también sabía mucho de eso. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y lo nombraban Rey de Israel.
Ya que era la Pascua, había probablemente bueno, ya lo leí esto. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Clamarían. Yo creo que de ahí nació la frase de rock concerts, ¿no? Que dije eso para ver si estaban despiertos, pero me imagino que están dormidos todavía. Ahorita ya lo agarró la hermana Carolina. Yeah, she just got it, huh? It's okay. Entonces comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y os digo, dice que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces el Señor quiere alabanza y lo promueve, lo planeó para que no solamente lo recibieran como Rey, pero que lo alabaran. Y ese es el propósito de nosotros como hijos de Él, como súbditos, como cristianos que somos, como creyentes que somos. El deber de nosotros es alabar. Si hay algo que el Señor nosotros le podemos ofrecer es alabanza. Porque ¿qué más le podemos dar? Él es dueño de todo, Él lo tiene todo, Él no necesita nada de nadie ni de nosotros. Inclusive la alabanza. Él tiene millares de ángeles que pueden alabarle continuamente. Pero Él sí se goza en la alabanza de sus hijos. Y eso le podemos ofrecer. Y el Señor estaba promoviendo no solamente esa entrada como Rey, pero esa alabanza al Rey, porque Él es Rey. Zacarías 9:9 lo dice muy claramente: regocíjate de sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey viene a ti. El Rey de Israel llegaba y no lo recibieron, justo y dotado de salvación. ¿Qué venía a dar? Salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y podemos ver muchos versículos en los cuales habla de que Él es el Rey. Las Escrituras nos dicen que Jesús es Rey. Mateo 2:2, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Los sabios venían a buscar a un Rey, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Juan 1:49-50 dice: respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 18:33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Rey de los judíos? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho. Él lo aceptó, Él era Rey, Él es Rey. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de señores, Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Apocalipsis 19:6, y su vestidura y en su muslo tiene, ya lo leímos anteriormente, escrito un nombre: Rey de reyes, Señor de señores. Entonces tenemos que alabarlo porque Él se lo merece. Él es Rey. Las personas aclamaban a Jesús como su Rey, tanto con sus palabras y sus hechos. Ellos gritaron Hosana, que significa sálvanos hoy, sálvanos ahora. Que estaban citando el Salmo 118. Este salmo es sin duda de carácter mesiánico. Más tarde esa semana el mismo Jesús se referiría a este salmo y lo aplicaría en sí mismo. Tengamos en cuenta de que esta gente en la Pascua se compone de al menos 3 grupos. ¿Cuáles eran? Los judíos que vivían en Jerusalén, la multitud que le seguía desde Galilea y las personas que habían visto resucitar ¿a quién? A Lázaro. Toda esta gente quería ver más de Jesús. Compartir la noticia de este milagro sin duda ayudó a llevar a cabo esta gran multitud. La gente quería ver este hacedor de milagros por sí mismo. Entonces vemos 4 pasos que el Señor preparó exactamente como Él quería para que se llevara a cabo este evento. La preparación era necesaria, la celebración era de alabanza, y la lamentación por el juicio.
cuando Lucas 19, 41, 44, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. En pocas palabras, no sabían lo que estaban perdiendo. Mas ahora está encubierto de tus ojos, a los judíos, al pueblo de Israel, porque vendrán días sobre ti, sobre Israel, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán, Jerusalén, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Daniel habla del tiempo de la visitación muy claramente, que iba a venir ese tiempo cuando Jesús viniera y lo iban a matar. Los judíos no lo reconocieron. ¿Y qué hizo Jesús? Lloró sobre ella, sobre Jerusalén. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Había dolor, porque habían perdido la oportunidad, pero al mismo tiempo traía justicia y venía a juzgarlos por la ceguera espiritual que tenían. Y él deja esta profecía en la cual se llevó a cabo 70 años después de Cristo, donde Jerusalén es sitiada y es destruida, todo el templo fue destruido. Tendríamos que ir a ver si es cierto que quedó ninguna piedra sobre piedra, pero eso es lo que sucedió. Tito fue el emperador que destruyó, fue el último que llegó a destruir completamente la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos la preparación necesaria, la celebración de la alabanza, la lamentación por el juicio y la denunciación a la rebeldía. Y entrando en el templo, en Lucas 19, 45, 48, y entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban de él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, ¿en qué lo habían convertido? En una cueva de ladrones. Entonces, ¿qué está tratando de hacer Jesús? Purificar el templo. ¿Cómo lo iba a purificar? Corriendo a todos los vendedores. ¿Por qué? Porque también procuraba matarle. Entonces vemos la desobediencia y la rebeldía de este templo en sí, no del templo material, sino de la jerarquía que existía y los judíos, los fariseos que estaban a cargo de él, que era una corrupción completa la que tenían. Y Jesús llega como rey, pero también llega como sacerdote. ¿Para qué? Para poder purificar el templo. Jesús entró en Jerusalén 3 veces, una vez al día durante 3 días distintos. Esta fue una de esas 3 veces que Jesús entró a Jerusalén. El Domingo de Ramos es una de las veces, de 3. El primer lugar fue un sábado, día de reposo. No hubo cambistas en ese día. Miró a su alrededor y se fue. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, ahora la caída de la tarde salió a Betania, con los 12, Marcos 11:11, y entró como sacerdote la primera vez. En el segundo lugar, domingo, primer día de la semana, los cambistas estaban allí y purificó el templo. Él entró como rey, que sería el domingo. Se había entrado el sábado, entró el domingo. Y el tercero fue el lunes, segundo día de la semana, lloró sobre Jerusalén y entró en el templo y enseñó y sanó. Entró como profeta. Entonces lo vemos a él como rey, como profeta y como ¿qué más? Y como sacerdote. Como sacerdote, como rey y como profeta. En el cumplimiento de esta profecía, Jesús llevó a cabo 2 propósitos. Se declaró ser el rey de Israel y el Mesías, y deliberadamente desafió a los líderes religiosos. Esto puso en marcha el complot oficial que llevó a su arresto
a su arresto, juicio y crucifixión. Los dirigentes judíos habían decidido no arrestarlo durante la fiesta, pero Dios había determinado lo contrario. El Cordero de Dios debía de morir. ¿Cuándo? En la Pascua. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa fue la primera venida, esa fue la entrada triunfal, demostrando de que él estaba como rey, como sacerdote, pero también estaba entrando como un rey de paz, que venía a traer salvación a todos aquellos, al pueblo de Israel específicamente, y ellos lo rechazaron. Entonces vamos a terminar con esto. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes, y esos contrastes tienen aplicaciones para los creyentes. Es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reina allí, en paz y en amor. Como sus seguidores, ¿exhibimos las mismas cualidades? ¿Y el mundo ve el verdadero rey triunfante viviendo y reinando en nosotros? ¿Es lo que ve la gente cuando nos ve a nosotros? Creo que es lo que deberíamos de sentir y demostrar. Los judíos no lo recibieron, lo rechazaron. No reconocieron a Jesús como su rey. La pregunta sería, ¿qué causó esa ceguera espiritual? Por un lado, los religiosos les habían robado de la verdad de su propia palabra. Escuchen lo que acabo de decir. Los religiosos les habían robado de la verdad de su propia palabra y las habían sustituido por las tradiciones de los hombres. ¿Estamos viendo eso en nuestro tiempo? ¿Sí o no? La verdad es lo que menos se predica hoy. Y predicamos cualquier cosa que la gente quiere escuchar, pero no la verdad. Los líderes no estaban interesados en la verdad, sino que se preocupaban solo de proteger sus propios intereses. Y ellos mismos decían, en el tiempo de Jesús decían, no tenemos más rey que al César. Imagínense. Fue su confesión de ceguera voluntaria. Incluso los milagros de nuestro Señor no les convenció. Y en cuanto más se resistían a la verdad, más ciegos se hacían. Mi deseo es de que no caigamos nosotros en ceguera espiritual. Que seamos fieles y obedientes en lo que nos toca por hacer. Porque hay responsabilidades grandes en nuestras vidas, espiritualmente hablando. Y desafortunadamente las ponemos en segundo plano. Las prioridades de nosotros están fuera de orden, completamente. Y digo nosotros, incluyéndome a mí. Nosotros debemos de ser más fieles y obedientes a lo que la palabra nos pide. Yo sé que ya me pasé bastante, pero quiero que hagamos conciencia de lo que Cristo hizo, las razones por las que vino, y que su segunda venida es eminente, y que cuando venga ya no va a venir como un príncipe de paz. Ya no va a venir a darnos una oportunidad. Va a venir a juzgar a las naciones. Y aquellos que nunca lo recibieron como Rey y Salvador de su vida van a ser juzgados severamente a una eternidad fuera de Él.
horrendo dolor, angustia, pena. Pero Él quiere hoy que nosotros, como hijos, reconozcamos la responsabilidad que tenemos. Obviamente aquel que empezó la buena obra la perfeccionará en el día de Cristo y estamos conscientes de que Él es que está en control de nuestras vidas. Pero eso no nos quita responsabilidades. Y mi oración es de que cada uno de nosotros pensemos en cuál es mi estilo de vida. ¿Qué es lo que toma la prioridad más grande en mi vida? Vamos a orar ahí donde estamos. Señor, gracias te damos por este Domingo de Ramos, el cual sirve como un recordatorio claro, Señor, de tu primera venida. Y ese evento que culmina en la entrada a Jerusalén, conocida como la entrada triunfal. Triunfal porque tú llevaste a cabo tus objetivos exactamente como tú los querías, Señor. Tú planeaste cada detalle de tu sacrificio mismo. Nada se llevó a cabo sin tu permiso, sin tu autorización, sin tu conocimiento. Pilato fue una persona utilizada. Los judíos, Caifás, y a todos aquellos que gritaron crucifícale, fueron personas que fueron utilizadas para llevar a cabo tu plan perfecto de salvación. Fuiste sacado de la ciudad y crucificado en una cruz, nuevamente para cumplir las escrituras de acuerdo exactamente como se habían escrito. Padre, ahora que reconocemos todo eso, Padre, te pedimos con humildad que perdones nuestros corazones. Reconociendo de que te fallamos continuamente, Señor, y de que hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Y lo que deberíamos de hacer nos cuesta tanto y nos encontramos en la misma encrucijada que Pablo nos habla en el capítulo 7 de Romanos, Señor. Aquello que debería hacer no lo hago. Y aquello que quiero hacer, tampoco lo puedo hacer. Pero lo que no debería de hacer, eso termino haciendo. Padre, perdónanos. Porque te hemos ofendido. Y aun cuando reconocemos que somos hijos tuyos y que la vida eterna ha sido sellada en nuestros corazones, Padre, queremos ofrendarte alabanza y ser fieles a ti en todo, Señor. Ayúdanos a obedecer. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.